¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de A la Interna, este programa cuyo tema central, por supuesto, es la comunicación interna y que hacemos tanto Mercado Negro en alianza con la Asociación Peruana de Comunicación Interna, APECI. Para nosotros es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes y tenerles en esta ocasión una invitada de lujo a quien vamos a presentar en unos momentos. Solamente quiero aprovechar unos minutos para darle la bienvenida a nuestros nuevos asociados de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, quienes se han sumado en los últimos tiempos a esta asociación que ya lleva más de 10 años en el mercado, impulsando la comunicación interna. Asimismo, siempre, por supuesto, agradecer a Mercado Negro, que es nuestro partner en este programa, y decirles de que cada lunes vamos a tener un invitado, y en esta ocasión, como les decía hace un momento, tenemos a una invitada de lujo, y a quien voy a pasar a presentar. Ella es Milagros Paredes. Ella es gerente central de desarrollo y sostenibilidad de LAP, de Lima Airport Partners. En realidad, Milagros tiene un cargo muy importante en el sentido de que tiene muchas áreas a su cargo. Yo quiero mencionar algunas para que tengan una idea: relaciones laborales, desarrollo humano, reputación y sostenibilidad. Entonces, dentro de todo esto también, por supuesto, está el área de comunicación, o mejor dicho, como ellos dicen, como ellos lo han llamado ahora, como lo llaman desde ahora, reputación. Así que vamos a conversar con ella sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre agilidad, sobre comunicación interna, cuál es la relación o cómo la agilidad puede apoyar al desarrollo de la comunicación interna, cómo podemos hacer una comunicación interna más ágil. Y bueno, antes de continuar con eso, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Milagros. ¿Cómo estás, Milagros? Un placer tenerte aquí en A la Interna. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Jaime, por la invitación. Un agradecimiento y una felicitación también a PECI por todos estos años de generar conversaciones, de generar estos espacios a través de los cuales se genera aprendizaje. Además, se motiva a la gente a aprender. Muchas gracias a ti, Milagros. Milagros, empecemos. Mira, agilidad, comunicación interna. Siempre se está hablando en los últimos años acerca de la agilidad, ¿no? Se habla mucho, se dice mucho, hay muchos conceptos, muchas corrientes, pero lo real y concreto es que se habla mucho, como comentaba hace un rato, pero se hace poco, ¿no? Aún las empresas no encuentran la manera, por ejemplo, de ser ágiles. Ahora, agilidad no solamente tiene que ver con un tema de rapidez, como se piensa, ¿no? Agilidad, por el nombre, podría parecer que las empresas tienen que ser más ágiles, más veloces, y no necesariamente tiene que ver con eso, sino además con otros conceptos como flexibilidad, adaptación al cambio. Yo te quiero preguntar a ti, Milagros, desde tu mirada, para ti, ¿qué cosa es agilidad? No es sencillo de responder, ¿no? Porque finalmente invitaríamos acá a un especialista en sistemas, en gestión de proyectos, porque finalmente el concepto de agilidad surge como parte de la manera como se desarrolla el software, ¿no? Y los ingenieros de sistemas, la gente vinculada a tecnología, está bien familiarizado con este marco o metodología de trabajo. Lo interesante de este enfoque es que no solamente te permite adaptarte y ayudar a adaptar al organismo, que en este caso es la organización, sino que te permite aproximarte a los proyectos desde una manera que para nosotros en comunicaciones siempre nos ha hecho sentido, que es poniendo a la persona en el centro, ¿no? Y eso es lo que te permite desarrollar estrategias que finalmente conecten y que impacten. Y Milagros, ¿qué podría hacer una organización para, digamos, para ser ágil? A ver, tenemos que transformar primero la cultura. ¿Cuán importante es la cultura de la organización para adoptar la agilidad, digamos, en su manera de trabajar? Sí, creo que es la pregunta que todas las empresas nos hacemos, ¿no? Primero, reconocemos que hoy nuestras maneras de trabajar, de hacer las cosas, no son suficientes, ¿no? Esquemas tradicionales de gestión, modelos jerárquicos de organización,
modelos centrados en procesos. Esa forma de hacer las cosas nos ha servido durante mucho tiempo. Este contexto de crisis, por ejemplo, todos sabemos que nos ha generado un terremoto interno, y nos ha mostrado que hoy, ante tanta incertidumbre, los estándares conocidos no necesariamente funcionan, ¿no? Volteamos a buscar a las mejores prácticas para que nos salven, y no necesariamente la best practice nos va a ayudar a resolver eso que estamos enfrentando. Entonces, si queremos nosotros hoy adaptarnos a un contexto de incertidumbre, primero que adoptar la agilidad como parte de la cultura es relevante, porque lo que está detrás de este enfoque es justamente el generar las capacidades para adaptarte rápidamente a cualquier instancia de cambio, ¿no? Entonces, eso es uno. ¿Y por dónde empiezo? Mi recomendación siempre es, o sea, si vas a mirar al costado de otras empresas, perfecto, míralas, pero es muy importante el mirar adentro primero. En agilidad, el proceso de conciencia es fundamental. El tomar conciencia y el reconocer la cultura hoy es fundamental, porque a partir de ahí es que tú puedes encontrar los elementos que necesitas para activar la agilidad en el contexto particular de tu empresa y las características particulares de tu negocio. Uh-huh. Y parecería sencillo, ¿no? Cuando uno habla de agilidad. Y dime, Milagros, en todo este proceso, ¿qué podría, digamos, cómo podría contribuir la comunicación interna para hacer de la empresa una empresa más ágil? Para mí es fundamental, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre, en cualquier proceso transformacional, la comunicación es como un hilo conductor, y un hilo que además aceita el proceso. Llevar una organización tradicional a una organización ágil, como tú dices, tiene como elemento fundamental o fundacional justamente el trabajar a nivel cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, la comunicación interna lo que te permite es permeabilizar esa capacidad de reconocer, y a partir de ahí el desarrollar además no solamente capacidades, sino conversaciones distintas y relevantes para generar esa transformación. Hay un marco en el que yo me he formado, que es el liderazgo ágil, ¿no? Y el metamarco del liderazgo ágil te permite justamente trabajar en 2 dimensiones, individual y colectiva, y en 7 elementos que te van a ayudar a poder generar ese impulso a la transformación. Partes de la conciencia del reconocimiento y lo llevas a las prácticas, a las interacciones y a la forma como se organiza un sistema, en este caso una organización. Y a partir de ahí impulsas la transformación. Es interesante, ¿no? La agilidad entonces tiene que ver con cultura, la agilidad por supuesto tiene que ver con personas, y la agilidad tiene que ver con colaboración. Entonces, por supuesto, si hay colaboración, la comunicación juega un rol importante, pero además acabas de mencionar algo muy importante, Milagros, que es el liderazgo. ¿Cuál es el rol del liderazgo para lograr una cultura ágil en una organización? ¿Qué consideras tú que un líder o los líderes deberían de tener? ¿Cuál es el rol que deberían de tener en todo este proceso? Yo siempre tengo este pensamiento de que normalmente cuando miramos una organización ponemos en el líder la mayor responsabilidad, ¿no? El líder debe inspirar, el líder debe contagiar, el líder debe impulsar. Yo personalmente creo que sí, el líder tiene un rol fundamental, sin embargo, no es el único rol al que se le debe dar relevancia para generar un proceso de transformación hacia la agilidad. Y más aún, desde el punto de vista de la gestión de las comunicaciones internas, insertando además el enfoque de agilidad en la estrategia de comunicación interna, en donde buscamos transparencia, en donde buscamos experimentación.
es muy relevante trabajar con estos dos niveles, ¿no? Entonces, con el líder, desarrollando las capacidades necesarias para que ayude a permeabilizar, pero además, en ese camino, para que active la motivación del colaborador y active la accountability del colaborador para tomar un rol protagónico también en este proceso. No descuidaría para nada el rol del colaborador aquí también, porque finalmente en agilidad, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una capacidad que no solamente le pertenece a una estructura jerárquica, sino transversalmente a una organización. Entonces, ahí se vuelve mucho más relevante, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que mencionas, Milagros, porque si estamos hablando de un tema más allá de lo jerárquico, estaríamos hablando también de romper un poco el paradigma de lo que se suele vivir en las organizaciones acerca de lo que es liderazgo, ¿no? Un líder en una cultura ágil es un líder, digamos, que tiene que adaptarse más él al entorno que el entorno a él. En ese sentido, yo te quería preguntar, si decimos que agilidad, más que velocidad, es flexibilidad y adaptación al cambio, ¿qué rol jugaría ahí el tema de, por ejemplo, incentivar incluso aprender del error? ¿No? Porque creo yo que si se trabaja en un ambiente flexible, en un ambiente colaborativo, en un ambiente adaptativo, que está en constante cambio y que está en la búsqueda de soluciones relacionadas a poner al cliente en el centro del negocio, yo te pregunto a ti, el error, ¿qué rol fundamental juega ahí el error, el aceptar el error, el aprender del error? Fundamental. Ahora, siempre cuando hablamos de y aceptar el error o digamos, incorporar el error como parte del proceso de aprendizaje creativo en la organización, genera miedo, ¿no? Porque un error puede significar un costo importante. Entonces, es importante hablar de un error inteligente, de un smart fail, como se habla normalmente en las teorías. Y es fundamental porque si regresamos otra vez a las fuentes, como empezamos en la conversación, si vamos a esos valores y a esos principios del manifiesto ágil, de donde surge todo este enfoque, nos vamos a dar cuenta que necesitamos poner, como dices tú, al cliente en el centro y necesitamos aceptar además que los cambios forman parte de esta dinámica. Entonces es como que te reconcilias con el proceso de cambio constante y entonces en ese contexto necesitas desarrollar un sistema de conversación y un sistema de trabajo en donde iterar, experimentar, sea parte de esas maneras. Entonces yo necesito probar si esto funciona. Si no funciona, lo cambio, pero de una manera rápida, ¿no? Por eso es que siempre escuchamos esta frase de equivócate rápido y equivócate en poco tiempo, ¿no? Porque te permite, aprendes, o sea, ensayas, aprendes, iteras, ensayas, aprendes, iteras. Pero la cultura y la comunicación interna tienen que permeabilizar justamente ese aprendizaje, ¿no? Insertar esa capacidad de aprender como parte de las capacidades organizacionales. Solamente de esa manera creo que se genera esta valoración del error, no solamente desde el rol del líder jerárquico, sino desde el enfoque de liderazgo e influencia que todas las personas debemos tener en las organizaciones. Milagros, hace un rato hablábamos de cómo la comunicación interna puede contribuir a la agilidad, pero yendo un poco al revés, ¿cómo la agilidad podría potenciar a la comunicación interna, la gestión de la comunicación interna? Es bien interesante esta dinámica de ver el impacto inverso, ¿no? Porque ¿qué cosa es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Es desde dónde diseño mis estrategias de comunicación interna, ¿no? Desde qué enfoque. Finalmente, si yo quiero contribuir en permeabilizar, en llevar a la organización hacia una cultura ágil, necesito insertar el enfoque de agilidad. En este enfoque, la transparencia es fundamental, ¿no? Entonces, en una cultura ágil, el compartir información y el generar aprendizaje es fundamental. Entonces, si yo no incorporo esta mirada dentro de la manera como yo desarrollo estrategias,
voy a estar impulsando una cultura desde las acciones y comportamientos y no desde los valores, ¿no? Ujú. Finalmente, los valores preceden mis acciones. En lo que yo crea, eso va a impulsar mis comportamientos y las declaraciones que yo haga. Y desde la comunicación interna necesito instaurar dentro de la empresa nuevas declaraciones, nuevas maneras de decir las cosas, de relacionarme. Comunicación siempre decimos, la palabra crea realidad, ¿no? Ujú. Entonces, la manera como tú incorpores, por ejemplo, estos valores y los principios en el desarrollo de tus estrategias, te va a permitir ser mucho más sólido en el proceso de insertar el cambio en la organización. Excelente. Y Milagros, y en medio de esta situación, en medio de esta crisis, ¿es factible, digamos, poner en práctica la agilidad? ¿Es factible continuar con la cultura de agilidad, considerando que además estamos trabajando en home office, estamos trabajando bajo una realidad distinta, bajo una realidad de crisis? ¿Es también factible, digamos, ser ágiles en estos tiempos de crisis? Es necesario, ¿no? Es necesario. Incluso así decidiéramos no hablar de ser, de transformar la empresa como hacia una cultura ágil, incluso así, de manera intuitiva, sentiríamos la necesidad de trabajar de una manera distinta, ¿no? Entonces, ante problemas estándar, tú simplemente lo aprendido o los procesos los implementas, ¿no? Pero cuando el contexto cambia radicalmente y es tan incierto, ya no hay ninguna referencia que te ayude a decir, ok, esto es lo que tienes que resolver. Entonces, intuitivamente vas a tener la necesidad de ensayar. Ensayo esto, funciona, no lo cambio. Es intuitivo, ¿no? Y en ese proceso intuitivo de pronto descubres, volteas y dices, ok, esto es agilidad, ¿no? Hay que poner a la persona en el centro, hay que poner al cliente en el centro, por ejemplo, en el aeropuerto. ¿Cómo hago ahora para que el pasajero quiera ir al aeropuerto, ¿no? ¿Cómo hago para que no tenga miedo? ¿Cómo hago para que quiera priorizar un viaje? ¿Cómo hago para reactivar el turismo? ¿Cómo hago para activar esas necesidades y esas motivaciones en el pasajero? Hay que ponerlo en el centro. Mis procesos y mis procedimientos no son suficientes. El cumplir con un contrato de concesión no es suficiente. Hoy tengo que mirar a cada stakeholder y tenemos que justamente rediseñar y tenemos que ensayar soluciones para justamente activar esas necesidades. Entonces, es un ejemplo como el mismo contexto hoy y la crisis nos releva la necesidad de no solamente ser ágiles, sino con esa línea también hablamos de resiliencia, ¿no? Resiliencia operativa, que es cómo yo genero este volver a reactivar, volver a nacer. La agilidad es un camino que bien llevado y que bien acompañado te puede reactivar negocios, te puede activar cultura, te puede abrir posibilidades incluso de crecimiento y además eh, contagia al equipo, ¿no? Activa al colaborador. Y lo que buscamos al final es co-creación, ¿no? Lo decimos siempre y este es un camino que en mi experiencia te ayuda a eso. Y Milagros, bueno, digamos, la pregunta cae por sí sola. ¿Y qué se necesita para ser ágiles? Digamos, hay algunos lineamientos básicos en general, más allá del tipo de empresa en la que uno trabaja, sea de servicios, no sé, ¿hay algunos lineamientos que consideras tú importantes, básicos para ser ágiles? Yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Porque conozco algunos enfoques y algunos caminos, pero en mi experiencia, primero, eh, un tema de toma de conciencia, ¿no? Es básicamente el mirar a la organización a la empresa como un organismo vivo, ¿no? Entender que es un organismo vivo y que como tal tiene una serie de características que es importante reconocer. Es quién soy hoy, cuál es mi identidad hoy, cuáles son esas cosas que mi organización hoy valora, ¿no? ¿Qué es lo que pone primero? ¿Qué es lo que nos hace actuar de esta manera? A partir de ese reconocimiento, luego hacemos la pregunta,
esta manera de ser que tengo como empresa, hoy me funciona, hoy sigue siendo vigente en este contexto, ¿no? Y además, sigue siendo vigente, pero ¿en qué marco, no? Una de las cosas fundamentales en este camino es partir por identificar o por construir el propósito, ¿no? Si yo tengo un propósito común, en un entendimiento común del contexto, a partir de ahí yo me miro, tomo conciencia de lo que soy, de lo que hago, de los valores y características que tengo en mi estilo de comunicación, de interacción, y digo, esto funciona, esto no funciona. ¿Okay? ¿Qué es lo que me acerca a ese propósito? ¿Qué es lo que me aleja? Y a partir de ahí empiezo a instaurar una serie de prácticas y de estilos de liderazgo y de interacción en donde yo permeabilizo la organización. Y es un proceso que parte, yo diría así, desde la alta dirección, pero no tiene que ser en cascada, ¿no? En cascada es un estilo tradicional. El proceso de transformación tiene que considerar que, si bien es cierto, trabajas a nivel de alta dirección, tienes que insertar una serie de acciones para ir activando la cultura en distintos niveles, con colaboradores, con proyectos transversales, cambiando declaraciones, cambiando el estilo de comunicación, las palabras que utilizas. Entonces, trabajas en varias dimensiones, la individual, la colectiva, y trabajas además activando distintos factores, ¿no? Que generen justamente ese camino. Muy interesante, Milagros, todos los que nos comentas. Hemos hablado dentro de la agilidad, la importancia del tema de cultura, el tema de personas, el tema de colaboración, flexibilidad, el tema del error, la importancia del error, ¿no es cierto? Una empresa que está en constante cambio, una empresa ágil, por supuesto que tiene que también aprender mucho del error. Y Milagros, eres una persona con mucha experiencia en temas de recursos humanos, pero también, por supuesto, con mucha experiencia en comunicación y en comunicación interna. A lo largo de todos estos años, digamos, hemos podido ver la relación de comunicación interna y recursos humanos, pero cada vez más la comunicación interna está abriéndose un espacio dentro de las organizaciones, y más aún, digamos, en estos momentos de crisis, las empresas se han dado cuenta del valor. Lamentablemente, algunas empresas han caído en cuenta sobre la importancia en estos momentos de estar conectados con sus colaboradores. Aunque muchos de nosotros creemos, por supuesto, que la comunicación interna siempre ha sido importante y siempre en todo momento, algunas, por supuesto, tienen dentro de su cultura a la comunicación interna. Desde tu experiencia, Milagros, ¿qué rol consideras tú que debería de tener siempre la comunicación interna en una organización más allá de una crisis? Justo, yo tengo de pronto 4 meses, yo ingresé al lab 1 o 2 semanas antes que llegara el COVID, ¿no? Entonces, en este proceso de gestión de crisis, una de las cosas que hemos hecho con el equipo es trabajar en el reason why de nuestra gerencia, de nuestro equipo, ¿no? Y en este proceso de co-construcción de esta razón de ser, de este propósito compartido, en las conversaciones llegamos a la conclusión de que finalmente somos habilitadores del negocio, ¿no? Para mí, tanto RH como la comunicación, más aún interna, tiene ese rol fundamental, habilitar el negocio, que significa generar, atraer y generar el talento que necesito en la organización, permeabilizar la organización, construir ese vínculo con el colaborador y además, de alguna manera, ser un conector, ¿no? Ser un conector ¿no? Por un lado, las metas y los desafíos que tiene la compañía, pero además los propósitos individuales de cada uno de los colaboradores, ¿no? Hoy, digamos, así como vemos en el mercado que el consumidor busca, además, hoy algo mucho más personalizado, y lo notamos creo que todos si tenemos la oportunidad de pedir un delivery, mientras más personalizado, conecta mejor contigo. Eso mismo lo podemos extrapolar al consumidor interno, digamos, al colaborador o al miembro del equipo, ¿no?
mientras más personalizada puedas hacer la relación, mucho mayor enganche. Entonces, lo que necesitamos en las organizaciones, o lo que queremos los líderes en las organizaciones, es justamente, digamos, todo el paraíso, ¿no? Tener a las personas contentas, conectadas, altamente productivas, trabajando en equipo. Pero finalmente, para lograr todo eso, necesito un mecanismo, algo que aceite, ¿no? La comunicación interna tiene ese matiz de aceitar, de permeabilizar, de darle velocidad a todo, incluso a los procesos de cambio, sobre todo. Excelente, muy interesante lo que nos comentas, Milagros, y muy interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy. Ya estamos culminando y no quería terminar sin antes preguntarte acerca precisamente del aeropuerto. ¿Cómo está el aeropuerto en esa etapa? Es, digamos, uno de las más afectados en toda esta situación, por supuesto, ha sido el sector aeronáutico. Así que tienen un gran reto el reactivar todo esto, el brindarle la confianza al pasajero, ¿no es cierto? Y por supuesto, reactivarse dentro de lo que corresponde. Así que, ¿cómo están, Milagros? ¿Cómo están viviendo esta nueva etapa? ¿Qué cambios vamos a ver? Algunos hemos podido ver ya las cosas que están saliendo en los medios de comunicación, pero quería que tú nos cuentes, Milagros, acerca de esto. Gracias por esa oportunidad y por la pregunta, y además lo linkeo con lo que hemos estado conversando, ¿no? Desde el enfoque de agilidad, o insertando el enfoque de agilidad en el aeropuerto, más allá de la crisis que esto ha significado, lo que hemos hecho desde el punto cero, incluso desde antes de que se declare la cuarentena, ha sido prepararnos, ¿no? Prepararnos tomando algunas decisiones que forman parte de ese propósito, ¿no? Entonces, preguntarnos en medio de la crisis, decir, oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿No? ¿Qué es lo que nos une, ¿no? Incluso a pesar de esta crisis. Entender y llegar a un consenso de cuál es este contexto en el que estamos nos ha permitido guiar las decisiones, como por ejemplo proteger desde el día uno el empleo y la salud de nuestros colaboradores, fortalecer las relaciones, trabajar en generar que se viabilice el proyecto, reactivar el proyecto de ampliación, y buscar de manera permanente la generación de valor compartido. Es algo que desde el punto cero hemos establecido, y que nos ha permitido justamente navegar a través de esta crisis. Lo siguiente ha sido claramente prepararnos para la reactivación, no solamente a través de los procesos de relacionamiento, sino también a través de la implementación de justamente la nueva normalidad, ¿no? De todos los protocolos que no solamente forman parte de las indicaciones del gobierno, sino aquellas cosas que nosotros consideramos que pueden darle la seguridad y la sensación de seguridad, no solo al pasajero, ojo, porque en el aeropuerto hablamos de una comunidad, ¿no? La famosa comunidad aeroportuaria tiene como miembros al pasajero, al cliente, al que consume, al concesionario, a las líneas aéreas, a las empresas de seguridad, de limpieza. Hay muchísimas empresas y claramente muchísimos empleos. Es por eso es que cuando la crisis impacta al aeropuerto, impacta a muchísimas familias. Reactivar el aeropuerto y reactivar el proyecto de ampliación significa inyectar economía al país, implica también inyectar bienestar al país. Entonces, en lo que estamos trabajando fuertemente es en trabajar como una comunidad aeroportuaria. No el aeropuerto como infraestructura sola, sino todos los actores. Y entonces hemos trabajado en compartir protocolos con las diferentes empresas, compartir prácticas. Hemos trabajado también a través de una serie de reuniones, establecer acuerdos y compromisos de cómo nuestros protocolos van a dar la seguridad para que se reactive. Hemos hecho un compromiso entre todas o la mayoría de las empresas y instituciones gubernamentales incluso, que actuamos dentro del aeropuerto para decir, todos como comunidad estamos comprometidos con la seguridad de todos los que asisten al aeropuerto. Yo creo que eso ha sido fundamental, y eso
forma parte de una cultura de agilidad, en donde existe la colaboración, en donde existe la empatía, en donde existe además este proceso de co-crear. Y eso es lo que creemos que nos da velocidad, la velocidad que nos ha permitido hoy decir estamos listos. Estamos solamente a la espera de la confirmación del gobierno para que dé el go y en base a eso poder claramente salir y reactivar la economía y el bienestar de las familias. Qué poderoso es eso que nos mencionas, Milagros, sobre crear una comunidad, ¿no? Una comunidad que, por supuesto, en la que no solamente es, yo soy digamos, el aeropuerto y, bueno, como aeropuerto yo pongo, digamos, las reglas, las ideas y todos me siguen, ¿no? Sino además una comunidad en la que todos trabajan, todos aportan, todos suman, todos colaboran, y como bien dices tú, la agilidad tiene que ver mucho con temas de colaboración, y donde hay colaboración, por supuesto, hay comunicación. Así que, por supuesto, en todo proceso, en todo cambio, en toda situación, la comunicación siempre, por supuesto, siempre presente y siempre jugando un rol importantísimo. Te agradezco mucho, Milagros, por la oportunidad. De verdad que ha sido muy interesante la conversación. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido mucho más acerca de agilidad. Hemos aprendido acerca de la relación que guarda con cultura, la relación que guarda con el liderazgo, la relación que guarda con, incluso, por supuesto, aprender del error. El tema del cambio, la agilidad, no solamente tiene que ver con velocidad o cuán rápido estamos trabajando, sino sobre todo con flexibilidad y adaptación al cambio. Así que muchísimas gracias. A nombre del programa A la Interna, una vez más, Milagros, agradecemos tu presencia, tu valiosa presencia. Así que ya saben, amigos, muy importante todo lo que está ocurriendo, todo el rol que está jugando la comunicación en ese contexto, y además hemos escuchado un poco más acerca de cómo el aeropuerto, digamos, se está adaptando ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Nosotros los esperamos todos los lunes en un nuevo programa de A la Interna, un programa que es producido por Mercado Negro en alianza con la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.